Les saludamos con el gusto de siempre en esta mesa, en este programa especial que estamos hablando y yo he denominado el desaseo del proceso electoral, sobre todo en el OPLE de Veracruz. Y he invitado este día a dos amigos a esta mesa, pero también a dos expertos en el tema electoral y en los distintos procesos. Hay alguna coincidencia entre ambos que han dedicado más de 20 años de su vida, tanto en lo que fue el IFE, como es el caso de Benito, el INE, y ambos también en el OPLE de Veracruz. En esta elección pasada, que es muy importante mencionar, que es una elección en donde aún no se cierra el proceso electoral. Muchas veces los ciudadanos pensamos que y recordamos que existe en este caso el INE o que existe el OPLE únicamente en funciones durante el periodo más intenso del proceso, pero no es así. El órgano tiene que estar trabajando pues prácticamente durante todo el año para poder ir realizando las diferentes actividades. Y en este caso yo quisiera comentarles que está por terminar, que ahorita vamos a escuchar en voz de Benito Torres Castro, licenciado Benito Castillo, una disculpa, Benito Torres Castillo, que fue y es aún representante propietario del distrito 11 de Jalapa 11 por el Partido Revolucionario Institucional. Y como lo decía, también ha dedicado gran parte de su vida al trabajo dentro del INE y del IFE en su momento. Y el licenciado Enrique Romero Lomán, quien, bueno, pues él fungió como representante propietario también del Partido Revolucionario Institucional, pero ante el INE. ¿Y qué me pareció importante de poder platicar con ellos? Todas las vivencias que los ciudadanos debemos de conocer y de saber. Eso por un lado. Y por el otro, conocer qué viene en este nuevo proceso electoral, porque en septiembre se inicia el proceso para una serie de elecciones de los 312 municipios para las alcaldías del estado de Veracruz. Elecciones que sin duda siempre se vuelven sumamente apasionantes, porque al final del camino los ciudadanos tenemos la posibilidad de elegir a la autoridad más cercana que vamos a tener y con la que vamos a desarrollar las necesidades del día a día. Es decir, llámese basura, agua, limpia pública, parques y jardines, trámites, en fin, es lo más cercano, es en casa en donde vamos a desarrollarnos con esas autoridades que se van a elegir, es decir, los alcaldes que se van a elegir el próximo mes de junio, el primer domingo del mes de junio. Perdón si me alargué, pero quise poner en contexto el porqué de este programa que estamos haciendo, este programa especial. Benito, hablaba yo de un programa que denomino el desaseo en el proceso electoral. Te vimos en alguna de las jornadas en donde denunciaste diversas anomalías que observabas, que además están por escrito, y me gustaría conocer el contexto general, tu visión, tu vivencia en el OPLE, en este proceso, temas tan importantes como la elección de consejeros, este trabajo que se debe realizar en principio y en el supuesto caso que fuese como se hace una faramalla, diría yo, van los aspirantes, presentan un examen en la Universidad Veracruzana, en este caso, lo aprueban, pasan creo que son 2 o 3 procesos los que se tienen que ver, pero al final del camino están elegidos, repartidos por los partidos. Que nos platiques también, hubo un tema muy importante sobre la pérdida de boletas, hubo 2 boletas que se perdieron y de ahí se pueden desmenuzar muchas cosas.
y todo el tema de los cómputos distritales. Pero te cedo la voz, Benito, para ir platicando en esta charla. Muchas gracias, Mauricio, gracias por la oportunidad que me estás dando para platicar aquí contigo y con tu amable auditorio. Bueno, te quiero expresar que efectivamente el organismo público local del Consejo General aplicó el examen para consejeros electorales y funcionarios de los organismos públicos locales distritales. En este sentido, el día 15 de enero de este año nos instalamos en el 11 Consejo Distrital y a partir de ahí inició el proceso electoral. Los consejeros electorales participaron muy bien ahí en mi distrito 11, pero los funcionarios electorales encabezados por la presidenta del Consejo Distrital, Marcela Hernández Lira, pues todos ellos desconocían totalmente la normatividad electoral y de todo ello que se desprende. El día 9 de enero, el 9 de mayo se recibieron las boletas electorales en la Ciudad de México, pero en el transcurso de Perote-Jalapa se descompuso el vehículo que traía las boletas electorales y tardó aproximadamente más de 2 horas el llegar el camión aquí al distrito 11. A partir del día 10 de mayo se iniciaron con los trabajos del sellado y agrupamiento de las boletas electorales, y en el trayecto de esos trabajos se perdieron 2 boletas electorales, una de gobernador y una de diputados locales. En este caso la presidenta del Consejo Distrital supuestamente fue a presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero en ningún momento informó al Consejo Distrital en qué consistía o en qué estaba esta denuncia. Nunca se nos informó de nada. Bueno, entonces siguió transcurriendo las sesiones de consejo y yo ahí como representante propietario del Partido Revolucionario Institucional le hice señalamientos tanto a la presidenta como a los funcionarios de ese organismo de que no se estaban aplicando bien toda la normatividad, porque pues realmente los funcionarios no obedecían a lo que establece la norma. La presidenta no le ponía atención a sus funcionarios, los funcionarios hacían lo que querían, en fin. Y en los trabajos del empaquetado de las boletas electorales y de todo el material electoral, tuvimos ahí los representantes de los partidos políticos un problema muy serio con seguridad pública. Resulta que el vocal de organización, yo entré al baño y con una mochila que llevaba yo conmigo, una mochila muy pequeña, y se me vino encima agrediéndome, diciéndome que si seguía yo entrando con la mochila al sanitario, me iba a acusar del robo de boletas, a lo que yo le contesté que el responsable directo de la pérdida de boletas que había habido era él, porque él es el que estaba llevando los trabajos de los paquetes electorales. Posteriormente, el secretario del consejo y el vocal de organización trajeron a una mujer policía, donde se nos vino a agredir a donde estábamos a los representantes de los partidos políticos, diciéndonos que no podíamos estar ahí, que no podíamos subir a la azotea. A lo que yo platiqué con mis compañeros de representantes del partido de Fuerza por México y con Movimiento Ciudadano, y nos fuimos en la entrada del edificio. En ese momento llegó el encargado de seguridad del edificio de seguridad pública y me empezó a agredir verbalmente, casi llegando a los golpes, estableciendo que yo había agredido a su policía y me iba a llevar en ese momento detenido. Nos hicimos de palabras, pero no pasó a mayores. Ya posteriormente llegó la presidenta del consejo y hablamos con ella. Pero se siguieron dando irregularidades. ¿En qué aspecto? En que cuando se integraron los paquetes electorales resulta que los capacitadores, asistentes electorales, al recibir el paquete electoral, checaban la documentación electoral y le faltaban documentos como boletas, como actas. Entonces yo inclusive fui a entregar junto con unos compañeros de partido y con la presidenta y con consejeros electorales a un representante del partido que le hacían falta documentación electoral.
Y bueno, así transcurrió, y el día 2 de junio, que se llevó a efecto la jornada electoral, hubo muchas irregularidades. En este caso faltaron documentos electorales a los presidentes de mesas directivas de casilla, no atendían a los representantes de los partidos políticos en las mesas directivas de casilla. Las casillas fueron instaladas a las 12 del día o más tarde, que eso son irregularidades, y el Consejo Distrital, los funcionarios del Consejo Distrital 11 no atendieron esas anomalías. Después, el día 5 de junio, iniciaron los cómputos distritales, y al inicio de los cómputos distritales, yo presenté 2 oficios o 2 escritos solicitando la apertura del 100% de los paquetes electorales, a lo que se negó la presidenta. En este sentido, los partidos políticos platicamos y le sugerimos, todos los partidos, inclusive el de Morena, que se abrieran los paquetes electorales para irnos directamente, porque la ley establece que cuando un partido político tiene el 1 o menos del 1% entre uno y otro partido político, pues se tienen que abrir los paquetes electorales. Y en este caso, la coalición Sigamos Haciendo Historia, que la encabezaba Morena, PB y PT, y Fuerza y Corazón por Veracruz, que era el PAN, el PRI y el PRD, se llevaban el menos del 1%. Le solicitamos que abriera los paquetes electorales y la presidenta no quiso. Y ya cuando ella no quiso, yo le manifesté y le dije que no le iban a dar los tiempos para concluir los cómputos distritales. Y bueno, se siguió con el procedimiento porque lo establece la ley, pero faltando 40 minutos para concluir los cómputos distritales, el representante propietario de Morena solicitó a la presidenta del Consejo que solicitara una prórroga de tiempo al Consejo General del organismo público local para que se concluyeran los cómputos distritales de diputados locales. En este sentido, la presidenta habló al Consejo General, que el Consejo General le hizo el oficio, no lo hizo ella, lo hizo el Consejo General, y se lo mandaron ese oficio de solicitud. Ella lo leyó en el Pleno del Consejo, pero jamás el Consejo General dio la prórroga de tiempo. Siendo las 0 horas con 15 minutos del día 9 de junio, me paré de mi asiento y le dije a la presidenta que solicitaba yo en ese momento la funcionaria de oficialía electoral para que quedara asentado en actas de que los cómputos distritales ya habían concluido legalmente, que fue a las 00 horas del día 8 de junio, a lo cual la presidenta hizo caso omiso. La solicitud la hizo un consejero electoral y la hizo un servidor, y ella siguió con los cómputos distritales violando totalmente la ley. Y bueno, ya de ahí la presidenta siguió con los trabajos, porque faltaban todavía 13 paquetes electorales de recontar y subir los datos al sistema de cómputos distritales, y todos sus trabajos concluyeron a las 6 de la mañana del día 9 de junio. De esto que nos planteas, Benito, yo te preguntaría, ¿hasta dónde la ley le exige a la presidenta del OPLE el realizar o dar debido proceso a estas peticiones específicas que en el caso tuyo hiciste y que hicieron algunos otros consejeros? Bueno, la ley establece que se debe de concluir con los cómputos para dar certeza a la transparencia y legalidad del proceso electoral, porque a la presidenta le concluyó a las 00 horas del día 8. Hay una parte que me resulta interesante entender, como estas anomalías que tú planteas, existieron diversos reportajes de investigación que nosotros fuimos planteando en el proceso electoral, incluso por personas que estuvieron contratadas por la empresa que realizó todo el conteo, el cómputo de votos, de
esta parte, en donde hay cosas verdaderamente espeluznantes, increíbles que pudieron haber sucedido. Pero la pregunta, ¿en qué sentido va? Aquí tú encuentras un desconocimiento de los procesos, que sería muy grave, o encuentras más bien algún tema más amañado en el sentido de querer modificar los resultados de lo que el pueblo realizó. Dejando aquí un tema muy importante que me interesa mucho destacar, mucho. En el caso de ellos fueron representantes del PRI. A nosotros como medios de comunicación no es el tema que nos interesa, no es un reclamo a los resultados finales que ya se dieron a conocer. Lo que hay que evidenciar y poner sobre la mesa es esto que sucedió en el proceso electoral que acababa de terminar y que vamos a un nuevo proceso. Ese es el interés fundamental de este programa especial. Perdón, Benito. Mira, este proceso electoral, este fraude electoral fue fraguado desde la Presidencia de la República con los gobernadores y amañado desde el Instituto Nacional Electoral, del Consejo General del INE, de los consejos locales del INE, en complicidad con el organismo público local del Consejo General, y de ahí todo partió, ¿sí? Los consejos distritales recibían simplemente órdenes. ¿Por qué? No se movía nada si el Consejo General no se los autorizaba. Yo solicité en su momento que se crearan las comisiones de capacitación electoral y de organización electoral, de quejas y denuncias y medios de impugnación, y se me negó. Lo hice por escrito, bien fundamentado el escrito, y no lo quisieron. ¿Por qué? Porque el Consejo General no quiso, simplemente. Y además de eso está contemplado en el reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local. Y este tipo de no sé la palabra exacta, de denuncias, de peticiones que tú haces, no proceden, aunque tenga un tema irregular en lo que las reglas del juego y la ley marca, ¿quedan en el limbo o qué es lo que pasa? Pues sí quedan en el limbo porque el organismo público local del Consejo General, pues están vendidos con el gobierno del Estado, están a merced del gobierno. Nada se mueve si el gobierno no se los autoriza. Y ahorita vimos un fraude electoral fraguado de muchas irregularidades, amedrentando a los ciudadanos, a los candidatos, en la compra de votos. Inclusive hay quejas y denuncias presentadas ante el organismo público local del Consejo General, que presentó el Partido Revolucionario Institucional, pero no les dan ¿cómo te diré? No le dan el seguimiento pertinente, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que el Consejo General no atiende. Aquí hay un punto que me parece interesante destacar, en el sentido de que finalmente el órgano electoral de Veracruz recibe el recurso con el que opera de gobierno del Estado. Esto es un tema bastante complejo, porque al final del camino pues tienen la llave completamente de la operación, es decir, porque son los que otorgan todo el recurso para que se pueda llevar la elección. Pero ahorita, si quieren, tocamos un poco más del tema. Yo quisiera hablar con Enrique Romero Lomán, que bueno, como bien saben, ya lo presenté, y conocer, hay dos temas que me llaman mucho la atención de aquellos detalles que fueron sucediendo en el proceso en el Instituto Nacional Electoral. Una es la salida, pues, que muchos han llamado ilegal, de Bulmaro Cruz Hernández, quien era vocal ejecutivo. Esto fue un tema que ahora te pediría nos compartas, y también tu punto de vista al respecto, ¿no? Y bueno, de todos aquellos, pues no sé si decirle anécdotas o sucesos
que fuiste encontrando en el proceso, pero en el Instituto Nacional Electoral? Muchas gracias, Mauricio. Efectivamente, cuando yo me sumo a los trabajos como representante de PRI ante el Consejo Distrital 10 del INE en Jalapa, me percato de una serie de situaciones. Primordialmente, como bien lo mencionas, creo que para destacar lo más importante, no lo único, pero sí lo más importante, fue la sustitución en medio de pleno proceso de cómputo de el maestro Bulmaro Cruz, que era el representante, era el presidente, consejero presidente del consejo, y que llevó los trabajos que iniciaron el miércoles 5 de junio de lo que fue el cómputo de presidente de la República, que inició a las 8 de la mañana y alrededor de las 3 de la mañana concluye, y en ese momento es sustituido en la madrugada ya para amanecer el jueves 6 por el maestro Sergio Vera, que es el vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, y que por lo tanto no tenía razón de ser esa sustitución. No tenía razón de ser porque en una sesión previa, y como lo marca la ley electoral federal, se designa a un consejero electoral. En este caso fue una consejera electoral, que fue la maestra Grisel Méndez, quien ella fue designada para suplir en ausencias temporales o definitivas por causas de fuerza mayor al maestro Bulmaro. Entonces no había razón para que llegara Sergio Vera, porque ya estaba determinado de antemano en un acuerdo del Consejo Distrital de que la maestra Grisel fuera quien sustituyera en esa ausencia a Bulmaro. Ahora, la ausencia de Bulmaro no tenía razón de ser. En realidad, ¿cuál fue la...? Mira, el día del cómputo de presidentes, el miércoles, llegó gente del partido Morena e instalaron unas carpas afuera de las oficinas del INE, con personal de ellos. Entonces yo solicité que los retirara el presidente, porque estaban dentro del perímetro que había establecido la Guardia Nacional, y que por lo tanto había una barricada y no se podía llegar ahí a hacer un mitin político electoral, que lo estaban haciendo, y era una manera de ejercer presión para el cómputo que se estaba llevando a cabo. Entonces cuando baja Bulmaro de la sala del consejo, yo lo acompaño para dar cuenta de que efectivamente iba a solicitar su retiro, que los de la Guardia Nacional no intervinieron porque según ellos que estaban en espera de instrucciones de su superioridad. Entonces el representante de Morena ante el OPLE, el señor Oscar Obando, le gritó al presidente del Consejo del INE y le dijo que lo iban a cambiar, que lo iban a sustituir, porque él había subido en redes sociales, concretamente en Facebook, que había ejercido el voto el domingo anterior, y como todavía no había depositado todas las boletas en las urnas, se veía claramente que en una boleta había ejercido su voto por el PRI, en su calidad de ciudadano, no como funcionario. Claro. Pero yo hasta pensé que era excesivo el hecho de decirle que lo iban a quitar, porque pues no se cuenta con esa facultad por parte de los partidos políticos que podamos quitar o poner funcionarios electorales, claro, y menos en medio de un proceso, y menos cuando se está llevando a cabo el cómputo. Sin embargo, ¿cuál fue mi sorpresa? Que efectivamente sí lo movieron. Nunca se manejó
la motivación y la fundamentación para hacer el cambio. Yo solicité una copia certificada del nombramiento de Sergio Vera, me la proporcionó, efectivamente, pero ahí nada más dice que fue nombrado como encargado de despacho ante la ausencia de Bulmaro, no explica el motivo por el cual salió Bulmaro, y a petición del licenciado Josué Cervantes Martínez, que es el presidente del Consejo Local Estatal del INE en Veracruz. Pero sí es de llamar la atención también que la propia ley electoral, la LEGIPE, señala que para ejercer como presidente de Consejo Electoral durante el proceso debe ser a través de un nombramiento emitido por el Consejo General del INE, a través de un acuerdo, y este acuerdo no existe, nunca llegó. Entonces sí es muy de llamar la atención que se haya hecho el cambio en la madrugada y se haya hecho de esta manera. Esa es la principal anomalía que yo veo. Y como estas, creo que ambos coincidirán que existe una serie de anomalías, de irregularidades, y que lamentablemente se quedan en el proceso. Si bien es cierto, porque eso pues es un tema innegable, como haya sido el tema, los ciudadanos, los mexicanos y mexicanas decidieron por una cantidad de votos pues arrolladora, totalmente arrolladora, tanto a la Presidenta de la República como a nuestra futura gobernadora Rocío Nale. Esto es algo que es indiscutible al día de hoy, aunque pudiese tener cada quien su punto de vista, pero el análisis en esta ocasión no va en el sentido de si hubo toda una serie de irregularidades, sino de pensar en un futuro inmediato. Es decir, cómo lograr, que los ciudadanos estén cada vez más enterados, informados, de qué manera pueden hacerse partícipes. Si bien es cierto, todo el proceso en la parte interna del INE, del OPLE, es sumamente complejo por todo lo que significa, pero también la participación de la ciudadanía en las urnas, en fin, yo creo que aquí tendría que haber algo con mucho mayor visibilidad. Vemos en temas específicos de la parte de la comunicación, digamos, que se maneja tanto del INE como del OPLE para impulsar al voto y para hacer alguna serie de actividades, o de la parte de educación cívica, que hacen procesos como de juguete. Hay ciento y tantas mil escuelas en el estado de Veracruz, y van y visitan 30 y dicen que ya cumplieron con un proceso de educación cívica, y así como eso, en la parte de cómo comunican y lo que comunican, sin intensidad, sin fuerza, que a veces resulta un tema. En realidad quieren que la gente vote o no quieren que vote, porque los votos duros del partido en el poder ya están pues más que listos. Es decir, todo en un proceso como este se presta a mil especulaciones. Es decir, ¿por qué? Por lo que se ha vivido y por lo que se ha planteado, sin lugar a duda. Entonces, Enrique, basado en esto que estoy comentando, conocer un poco el nuevo proceso empieza en septiembre, y de ahí cómo viene, digamos, la puesta en marcha tanto en el INE como en el OPLE, y conocer también un poco en la parte de los registros, los candidatos, todo este proceso que vamos a vivir en muy poco tiempo. ¿Cómo están? Sí, el Consejo General del OPLE y del INE, el del OPLE se va a instalar en septiembre, el del INE en noviembre, porque es coadyuvante, porque recordemos que son elecciones municipales. Le toca organizarlas directamente al OPLE con el apoyo del INE, en la cuestión de la capacitación electoral y del Registro Federal de Electores. Sin embargo, los registros se van a llevar a cabo en abril, de las candidaturas, tanto de las posibles coaliciones que hubiere, porque no sabemos si las vaya a haber y entre qué partidos, de los propios partidos y de los posibles candidatos independientes que hubiera.
Sin Pero embargo, aquí en el registro es abril, donde se van a registrar los y las candidatas a las alcaldías con todo su sus listas. sus listas de Sus listas de regidores y de así síndicos. es. Sí. Bien. Son listas, sí. Pero también, algo que quiero significar, si me lo permites rápidamente, Claro. es la pérdida de credibilidad en los órganos electorales, tanto federal como local. El INE tenía un índice de aprobación muy alto, solo acorde quizás con el ejército mexicano, con la Iglesia Católica, y sin embargo este nuevo INE, con este nuevo Consejo General, ha dejado mucho que desear. Entonces, pues la ciudadanía debe estar muy, muy pendiente a través de los medios de comunicación también del actuar de los órganos electorales para este próximo proceso. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Entonces, en abril se registran los partidos en lo individual o si hay coaliciones, pero también se pueden registrar, entiendo, dentro del mismo mes, aquellos que decidan ir en una candidatura independiente, ¿no? Que tienen que cumplir con todo un proceso. Sí, tienen que conseguir muchas firmas, bastantes, no sé ahorita el dato exacto, pero son muchas firmas. Y el problema es la estructura. Claro. Porque tienes que tener una estructura para cubrir las casillas, por ejemplo. Claro. En esa parte, Benito, y para entender un poco más, los candidatos que pudiesen querer ir como independientes, la tienen complicada, no tienen esas prerrogativas que, dicho sea de paso, sería interesante que compartas con las personas que nos hacen favor de escucharnos y vernos, ¿qué son las prerrogativas? Es decir, para usted resulta como muy coloquial, muy común, es algo, pero ¿qué resulta? Y otra duda que es muy interesante poner sobre la mesa y explicarla: cuando termina un proceso electoral, el día de la elección, ¿cuántos meses más esos partidos tienen prerrogativas y cómo funciona esta operación? Muy bien. Bueno, en este caso las prerrogativas son los recursos que les da el Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos, a los partidos políticos nacionales, y las prerrogativas que les dan el Consejo General del OPLE a los partidos políticos para que realicen sus actividades en los procesos locales. En este sentido, como va a haber una elección municipal, pues el OPLE le da los recursos a los partidos políticos, y a los candidatos independientes también, ya siendo candidatos, les dan también unas prerrogativas, pero es muy pequeño el recurso que le dan a los independientes. A los independientes. En el caso de que logren. Sí, pero en este caso también te quiero comentar que para ser candidato independiente es una cuestión muy complicada, porque tienen que iniciar a hacer trabajos de recolectar firmas de los ciudadanos, y tienen que hacer un trabajo de campo bastante fuerte. Entonces es muy complicado, sí, porque los partidos políticos, pues bien o mal, ellos ya están acreditados, ya tienen todo, nada más de emitir la convocatoria para que se registren las personas que quieren ser candidatos de esos partidos al puesto de elección popular, y el independiente tiene que ir a registrarse ante el OPLE y recoger las firmas, y le dan determinado tiempo. Y en esta parte que te pregunto, termina el proceso electoral, ¿cuántos meses más, ya sea el INE en el caso del OPLE? En el caso del INE, hay dos prerrogativas. En este caso hay las ordinarias que se le dan mes con mes a los partidos políticos para que realicen sus actividades, y la otra es cuando en este proceso electoral, que aparte les dan una prerrogativa para el proceso electoral. Claro. Enrique, ahí hay un tema que creo va a ser de interés para el público, y para que nosotros como ciudadanos estemos enterados, ¿cuántos son los millones de pesos que dinero del Estado, dinero de usted, dinero mío, dinero de todos los ciudadanos, se le entrega a los partidos políticos para que operen, para que trabajen? Pero yo quisiera llevarlo a algo más local, es decir, porque si nos perdemos en el mundo nacional, dicho mundo, me refiero a una expresión de una gran cantidad,
es muchísimo dinero, muchísimos millones, pero en el Estado, un ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional o en su momento que estaba el PRD y demás, ¿cuánto llegan a recibir para un proceso electoral aproximadamente? Pues bien, es muy variable porque depende hay una fórmula aritmética que se toma como base, que está en la ley, que es multiplicar salario mínimo vigente en la Ciudad de México por el porcentaje o el índice de votación que se tuvo en el proceso anterior. Uh-huh. Y de ahí surgen las prerrogativas, que es el financiamiento público. Uh-huh. Y como bien dice Benito, está el ordinario y luego está el extraordinario cuando es proceso. Uh-huh. Pero pues no baja de cientos de millones de pesos. Cientos de millones de pesos. Y la pregunta que ya no te dejé contestar, termina el proceso electoral y ellos siguen recibiendo la que dices mensual, pero es obviamente muchísimo más grande cuando hay el proceso electoral. Sí, efectivamente. Uh-huh. Y ahí es, bueno, los presidentes de los partidos, por eso tan criticado Alito en su caso, ¿no? De que ya acabó por ver su gran negocio dentro del Partido Revolucionario Institucional y no quererse mover de ahí, porque es mucho el dinero que realmente se maneja, ¿no? Para muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Muchísimo dinero que debe de ser comprobado su gasto, su operación, ante qué órgano, pues ante el mismo órgano del Instituto Electoral o... Sí, ante el INE. Sí, de hecho está la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, quien es el que le lleva todo esos recursos para que ellos comprueben sus gastos, inclusive también aquí en el organismo público local del Consejo General, y lo están monitoreando. ¿Esta información puede ser solicitada a través del acceso a... Sí, transparencia, plataforma México. Ok, es sin duda interesante. Bueno, entonces, para ir cerrando, estamos hablando de que en abril empieza el proceso, en septiembre empieza el proceso electoral, en abril, en noviembre, en cada caso se van a registrar los candidatos. En noviembre, o sea, antes de que termine este año, ya arrancamos nuevamente con todo otro proceso. Y bueno, pues se verá. A mí me gustaría convocarlos a que poco a poco sigamos como desmenuzando de una manera simple y sencilla para que los y las ciudadanas estén enterados de lo que va pasando, ¿no? Que no sea nada más un tema como desafortunadamente lo hacen el INE o el OPLE, que es solamente cuando viene la elección y de ahí, bueno, pues todos esos dineros creo que se gastan en otras cosas. La comunicación, la difusión deja de existir con tal intensidad, no se convoca al voto durante todos estos meses, no se hace reflexión sobre la importancia de votar. Es decir, yo creo que existe un gran vacío en ese sentido, pero bueno, pues es como están las reglas del juego, que ojalá y que cada vez vayan modificándose cada vez más. Pues para cerrar, Benito, si quieres comentarnos algo más. Pues sí, comentar de que la ciudadanía esté pendiente de los procesos electorales que vamos a seguir viviendo de aquí en adelante, y bueno, y que estén informados, porque a todos nos compete los procesos electorales. ¿Por qué nos compete? Porque el pueblo es el que elige a sus gobernantes, y también de ahí va a depender todo. Claro. ¿Sí? Impuestos, todo lo que gira alrededor de todo, ¿no? No nos podemos encerrar nada más a que ya voté y ya me voy a mi casa y ya que hagan las autoridades lo que quieran. No, al contrario, debemos estar pendientes de los recursos económicos que maneja el gobierno, tanto federal como estatal y municipal, y ver en qué los ocupa, porque luego se gastan el dinero, se lo roban y nosotros no sabemos ni en qué se gasta. Así es, y hoy con tantos cambios que va a haber, que seguramente también habrá una reforma electoral, una reforma judicial, en fin, todo el proceso que se va a vivir. Son muchos cambios en donde las aguas, los ríos quedan muy revueltos y sí, todo puede suceder, que esperemos, y eso lo digo como un ciudadano que ama su país, que ama su estado, que sean para bien y que sea en un tema que pueda enriquecer más a Veracruz. Enrique, para cerrar. Para cerrar, lo acabas de decir perfectamente.
También se tiene la amenaza, porque así lo llamaría yo, la amenaza de realizar una reforma electoral. Porque la intención es que, tal como existe en este momento el órgano electoral, el INE, ya no continúe y que pase a ser motivo de organizar las elecciones con una mayor presencia y mayor preponderancia del gobierno federal, como antes de los 90, Claro. cuando se creó el IFE. Así es. Cuando el gobierno federal era a través de la Secretaría de Gobernación quien organizaba los procesos electorales. Así es. Y eso sería muy grave porque tendríamos un retroceso en nuestra vida democrática. Terrible, sin lugar a duda, tema que será, como lo está haciendo hoy la reforma al Poder Judicial, si esto sucede, si se manda la iniciativa para que haya también una reforma al INE, al Instituto Nacional Electoral, y regresar sería muy complejo en algo que ha costado miles de millones de pesos. Pero bueno, pues algo sí me gustaría decir, esto es lo que las y los ciudadanos han decidido a través de su voto, y vuelvo a decir lo mismo que dije al principio, fue contundente, arrollador verdaderamente la cantidad de votos que se tuvieron a favor de Morena y pues los partidos aliados. Entonces, pues esto es también lo que las y los mexicanos han decidido y han querido, y ante eso, como medio de comunicación, yo debo de ser respetuoso en lo que cada quien, la opinión personal es diferente. Pues yo agradecerles mucho, decirles que por acá nos veremos en este proceso. Esta es su casa, les agradezco mucho. Gracias. Y vamos Muchas a invitar a otras mesas, también a representantes de otros partidos, porque claro, es importante claro, el conocer todas las ópticas y los puntos de vista con la mayor de las objetividades, que es lo más importante. No se trata de descalificar ni mucho menos a nadie, hablar de la experiencia de cada uno de los representantes. Pues les agradezco mucho y les agradezco también a ustedes mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto.